más deseas en tu vida, ¿no? Y si es una meta que va a ser para tu bien y para el bien de otras personas, Dios te va a llevar de la mano para que lo cumplas y para que lo logres. Venir aquí a Madrid y acepté traerme. ¿Cómo fue el cambio de una ciudad pequeña como Cuauhtémoc a Madrid, que es un monstruo? Es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Y yo estoy muy agradecido porque yo soy muy feliz. Al lado de mi esposa y de mis hijos, yo soy muy feliz. ¿Qué es lo que deseas en tu vida? ¿Qué es lo que te va a hacer feliz? Y que ese sea tu sentido de identidad. Defiéndelo y trabaja por ello. Y sí. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión me siento muy contento porque estamos ahora sí que yéndonos de manera internacional. Estoy entrevistando a alguien que actualmente está viviendo en Madrid, España. Les platico un poco de su historia. Él es un buen amigo mío. Yo lo conocí en Chihuahua, él vivía en Cuauhtémoc. Nos conocimos desde jóvenes en las conferencias de juventud. Él era originario de Parral. Y bueno, él es ingeniero electrónico industrial, hizo una certificación en sistemas, ya nos dirá bien el título exacto que estudió a través de BYU, y eso le ha abierto las puertas. Por los últimos 2 años él ha trabajado en sistemas y eso le permitió ir junto con toda su familia a trabajar en España. Creo que va a ser muy interesante escuchar su historia y demos la bienvenida a mi buen amigo Pedro Porras. Pedro, bienvenido. Gracias por invitarme, Jesús. No, hombre, al contrario, es un honor que has aceptado y un poquito difícil coordinar la agenda con las horas de diferencia, cuando aquí es la mañana ya es la noche y cuando allá es la noche aquí es la madrugada, pero bueno, al fin pudimos platicar, gracias. Aunque este programa se transmite los jueves, estamos grabando en sábado y robarte un rato de tu sábado en la tarde, que me imagino lo has de pasar súper bien con la familia, me da pena, pero te agradezco y espero que podamos beneficiar a muchas familias a través de esta charla. No, al contrario, gracias por invitarme. Ok, bueno, Pedro Porras, sé que vienes de Parral, ahí creciste, pero me gustaría escuchar un poco, y yo creo que las personas que nos escuchan, para aquellos que no son de Chihuahua y siguen este programa, les comento, Parral es una ciudad originalmente minera, una ciudad muy bonita, con mucho turismo, pero al final una ciudad pequeña, todavía con calles angostas, así tipo Guanajuato, tipo Zacatecas, una ciudad colonial muy padre de visitar, pero pues al final una ciudad pequeña. Platícanos un poco, Pedro, ¿cómo fue tu niñez en Parral? ¿Qué recuerdos tienes de aquellos años en esta icónica y bonita capital del mundo? Bueno, Parral, como tú lo dices, es una ciudad hermosa, ¿verdad? Nos brindaba muchas oportunidades de salir. Mi padre y mi madre acostumbraban llevarnos a pasear a la plaza y conocimos muy bien la ciudad. Sobre todo hicimos muy buenos amigos y sobre todo en la iglesia. Mis papás se convirtieron a la iglesia cuando yo tenía 6 años, entonces yo prácticamente mis recuerdos que tengo de la niñez es de mis amigos en la iglesia, y, pues esa fue la parte más bonita de mi niñez. Hubo un cambio cuando nosotros nos cambiamos de casa a las afueras de Parral, donde teníamos más libertad de salir al monte y cazar lagartijas y todo esto. Nos gustaba mucho hacer deporte. Mi hermano y yo nos llevamos 3 años de diferencia y tengo 6 años con mi hermana, la menor. Y mi hermano y yo salíamos a jugar mucho, jugamos fútbol, béisbol, básquetbol, de todo lo que podíamos, jugábamos. Pero lo que más a mí me enganchó fue el deporte. Mi papá jugaba básquetbol y mucho tiempo a partir del sexto de primaria y yendo a la secundaria, me dediqué mucho a jugar, a divertirme jugando básquetbol, me encantaba el básquetbol. Y empezamos a tener amistades también de ese tipo, ¿no? De salir al gimnasio, a jugar en torneitos y
así fuimos avanzando hasta que en cierto momento empezamos a tener la oportunidad de asistir a las conferencias de juventud en Chihuahua. Eso fue como un parteaguas, yo creo que para muchos de los jóvenes en Parral. Tengo muy buenos amigos, muy buenos recuerdos de las conferencias de juventud, sobre todo, bueno, pues ahí donde empezamos a conocer gente de Chihuahua, ahí en Chubíscar, pues ya tú lo recuerdas, ¿no? Tú eras de los un poquito más grandes que nosotros, ¿verdad? Pero empezamos las conferencias de juventud que se hacían en ese entonces, a diferencia de las que hay del FSY que es ahora, ¿verdad? Eran eventos culturales y deportivos aparte de espirituales, pero eran eventos masivos. Yo me acuerdo que asistía a Delicias, Casas Grandes, Parral, Chihuahua, inclusive Juárez estuvo yendo En un algunas par de veces. ocasiones. Uh-huh. Y empezamos a descubrir un mundo fuera de Parral. Era cuando salíamos y cuando veíamos Chihuahua y todo esto, empezamos a conocer gente de diferentes partes y, y por cosas del destino, después de que yo entré a la preparatoria, nos cambiamos a vivir a Ciudad Cuauhtémoc y mi mamá tuvo un trabajo ahí temporal. Y después de un tiempo estaba en el Cebetis, me cambié al Cebetis de Cuauhtémoc y después decidió mi familia regresar a Parral. Pero como fue para mí muy, muy difícil hacer un cambio de carrera, porque yo estudiaba producción en Parral y tuve que cambiarme a electrónica en Cuauhtémoc, hubiera perdido años de estudios y hubiera regresado. Entonces me quedé a vivir en Cuauhtémoc con una tía a la que aprecio mucho y le agradezco mucho el tiempo que estuvo ahí aguantándome en mi pubertad, ¿verdad? También. Y empecé a hacer amigos ahí en Cuauhtémoc también. Entonces, yo creo que yo cuando era niño, yo no imaginé que fuera a salir de Parral, la verdad, me imaginaba toda mi vida en Parral, la verdad en Parral se vive muy a gusto, teníamos nuestros amigos, pero de repente nos dimos cuenta que a pesar de ser una ciudad muy bonita, para los que queríamos estudiar alguna ingeniería o era difícil, sabíamos que íbamos a ser difícil encontrar trabajo en Parral. Entonces, para mí fue yo creo que si podemos hablar de que Dios nos conoce, ¿no? Yo creo que de alguna manera Él nos va llevando hacia los lugares que tenemos que ir para, pues para lograr o para llegar a donde Él quiere que nosotros lleguemos. Entonces, para mí salir a las conferencias, después salir a Cuauhtémoc, fue una bendición porque empecé a conocer gente de fuera y a ver que, bueno, pues también había formas de progresar fuera de estar cerca de casa, ¿no? Yo creo que en un resumen, yo creo que esa parte de mi infancia, de mi juventud, fueron muy importantes para mí, lo que fue las conferencias de juventud. Mis padres, por ejemplo, mi papá y mi mamá, siempre estuvieron dedicados a los jóvenes. Ellos duraron como presidente de hombres y mujeres jóvenes, yo creo que por 10 o 11 años, no sé cuánto. Ellos siempre nos llevaban a las conferencias de juventud, nos ayudaban a prepararnos lo mejor que podíamos y hacer un buen papel en todos los aspectos, inclusive en seminario, en lo que fuera, ¿no? Y mi mamá fue mi maestra de seminario también. Y bueno, habrá batallado conmigo, ¿verdad? También para que fuera seminario, pero bueno, esa parte de mi juventud yo creo que para mí fue clave, porque muchas de las personas que después volví a ver fue porque las conocí en esas conferencias. Sí, Yo es lo creo que te que iba a comentar, que, perdón, yo ubicaba muy bien a tu papá porque siempre lo vi con los jóvenes, o sea, cuando yo estaba en los chavos, yo ubicaba a Parral y ubicaba al hermano Porra siempre ahí, a tu papá y a tu mamá apoyando a los jóvenes, y para mí eso me dejó muy marcado porque yo siempre he dicho que no importa qué tan grande o pequeño sea el barrio o la rama a la que asistas, siempre hay alguna familia que están ahí, que están apoyando a los jóvenes, que están sirviendo o que son los que cantan en el coro o que son los que llegan temprano a apoyar. Y yo desde aquellos años yo siempre dije, yo quiero ser esa familia, o sea, yo quiero ser aquel que esté con los jóvenes, que esté sirviendo, que esté ayudando, que esté apoyando, como que ese ejemplo siempre me influyó. Entonces, así es como al final
siempre ubiqué a tu papá y ya después lo llegué a ver años después, gracias a los llamamientos y siempre lo vi con ese respeto y con esa admiración de servicio a los jóvenes. Y aquí nos queda claro que, digo, no solo contigo, yo sé de otros jóvenes de Parral o he conocido otros jóvenes de Parral que han tenido buenas vidas gracias a ese apoyo que siempre tuvieron de los líderes que les permitieron crecer bien y pasarla bien. Sí, 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 sí. Sí, de hecho, y como te digo, muchos de mis amigos de la iglesia ahorita viven en otras partes, en Estados Unidos, en muchas partes que hemos tenido que salir, pero todos nos acordamos de esa etapa de nuestra vida, de las conferencias de juventud, de las amistades que hicimos ahí y la buena influencia que fue nuestra vida, porque tú sabes que ser joven antes y ahora siempre ha sido difícil, ¿no? O porque no te adaptabas, o porque tenías la tentación, ¿verdad? O obviamente eres minoría en la escuela a la que asistes, seguramente, a menos de que estés en Colonia Juárez, ¿no? En el Emérito, pero si no sabes que eres el único miembro de la iglesia en el aula, en el salón, y esa amistad que hubo entre nosotros en ese tiempo nos fortaleció mucho y nos ayudó mucho a tomar decisiones importantes para nuestra vida desde jóvenes. Por ejemplo, el querer ir a una misión, por ejemplo, el casarnos con alguien de la iglesia y todo eso, yo creo que fue una semilla que se nos depositó, yo creo que en nuestra juventud. Y ahora, como joven, digo, me queda claro que siempre estabas en la capilla, era el lugar donde se reunían generalmente para jugar, porque pues ahí estaban las canchas y todo, pero ¿qué te inquieta? Me dices que practicabas mucho el deporte, pero ¿cómo vivías en tu niñez, en tu juventud en general? Yo te voy a ser sincero, a mí me gustaría decir que era el rebelde de la clase y todo eso, pero no, no, la verdad es que aparte mi papá era, bueno, siempre fue maestro, fue profesor, y yo en las escuelas donde estaba, todos lo conocían a él. Entonces yo sabía que tenía que portarme bien porque si no, mi papá iba a saber. Aparte mi mamá siempre estuvo ahí con los estudios y todo esto. Entonces yo recuerdo mucho porque, bueno, antes no le decíamos bullying, ¿verdad? Pero yo creo que todos sufrimos de algo así, porque yo recuerdo ir a la secundaria y algunos de mis conocidos que vean esto, ¿verdad? Se acordarán. Mi papá me mandaba a la secundaria con un maletín Samsonite duro, de esos de duros, y con una pequeña gabardina, cuando hacía frío, así iba a la secundaria, con mi peinado así a la mitad, y obviamente todos los demás, ve a la secundaria con un maletín y con tu gabardina así, bueno, pues van a decir, bueno, llegó el profe, ¿no? Entonces, yo era mi vida era la escuela y yo era el ese, ¿no? Al que molestaba porque era el matadito o lo que fuera, ¿no? No, la verdad, yo creo que en el tiempo de la primaria, la secundaria, eh, pues esa era mi vida, sabía que no podía salirme de ahí, ¿verdad? Y la verdad no, pues me sentía bien porque me gustaba la escuela, me gustaba estudiar, me esforzaba por tener buenas notas y, este, y eso fue en la primaria y en la secundaria. Ya en la preparatoria, pues fue diferente porque al cambiarte a otra ciudad, ahora entiendo, por ejemplo, a mis hijos, cuando cambian de escuela, pues cambias de amigos y empiezas no te quieres salir de la ciudad donde estabas y te empiezas a poner un poco rebelde y todo eso, entonces ya cambia todo, pero yo creo que en la niñez o en la juventud, todavía hasta los 15 y 16, yo creo que muchos problemas no les di a mis padres. Ya después, bueno, pues ya es otra historia, ¿no? Entonces serías lo que coloquialmente hubiéramos dicho en mis años, el matadito de la clase, digo, el dedicado que se esforzaba en las materias. No te imagino con el maletín así en la secundaria, no sé si te decían el Era un licenciado bullying o cómo. no, ni te lo imagines, yo esa es una parte de mi vida así como que quiero quitar, ¿no? Pero, pero pues bueno, pues así me mandaban y así tenía que ir. No, y es parte del crecimiento, o sea, al final, este, hoy en día tenemos que aprender a que cada quien va como se siente a gusto, o como lo mandan los papás, o como va haciendo. Y bueno, lo importante es que lograste
tener estudios exitosos y eso te ha abierto las puertas en la vida y la importancia de estudiar desde pequeño, darle importancia a las calificaciones. Ahora, en la prepa te mueves a Cuauhtémoc. Para aquellos que no conocen Chihuahua, Cuauhtémoc es otra ciudad pequeña, aunque no sé si es más grande que Parral el número de habitantes, pero No, no sé. Ujú, por lo menos es mucho más extendida. Y ujú, Cuauhtémoc tiene una peculiaridad, se le conoce como si fuera la ciudad de las tres culturas, en el que están los mestizos, o sea, nosotros, los normales, los mexicanos, pero hay un grupo étnico muy grande ahí, que son los menonitas, y realmente desde Cuauhtémoc se surte a las colonias menonitas del resto del país, o sea, es como el centro industrial, comercial de los menonitas a nivel nacional y aún internacional. Es impresionante el corredor menonita en Cuauhtémoc. Y están los tarahumaras que bajan de la sierra. Cuauhtémoc es similar a Parral en el sentido de que es la entrada de la sierra para compras para todas las ciudades que están en las montañas y que llegan allá a comprar. así Pero es una es, ciudad más industrializada que Parral. así Es, es. es, este, es una ciudad con obviamente más oportunidades, muy bonita, Ujú, también tranquila, pero ya más ciudad, ya con calles muy amplias a diferencia de Parral. ¿Cómo ujú. fue tu cambio de Parral a Cuauhtémoc? Dices que tuviste que entrar ahí desde la prepa, que es una Ujú. de las escuelas más difíciles. ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Desafíos que hayas vivido? ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, bueno, el cambio fue difícil para mí. Yo tenía 16 años cuando nos cambiamos a Cuauhtémoc. Y luego ya, al no estar mis padres ahí, porque se regresan a Parral, este, pues empiezas a querer a sentirte esa libertad, entre comillas, ¿no? De estar solo, de que no te dicen muchas cosas, me empiezo a dejar crecer el cabello y sin embargo sigo ahí cerca de la iglesia, digo cerca porque bueno, ya no tenía mis padres que me llevaban, ¿no? Y todo, tenía que ser un poquito más independiente y pues a veces vas y a veces no. Pero bueno, cuando entré al Cebetis, a la preparatoria ya, me tocó en un grupo muy especial, era uno de los grupos más inquietos de la preparatoria. Entonces, al principio batallé mucho para encajar y dije, bueno, si quiero encajar en este grupo, pues no puedo llegar con mi partidura en medio y mi maletín. Entonces, a forma de encajar, ¿verdad? Pues empecé a salir más con los muchachos y jugábamos baloncesto también, jugábamos básquetbol pero algo que a mí me ayudó mucho a no perder las bases del Evangelio, a pesar de que pues, como joven cometen muchos errores, ¿no? Me acuerdo mucho del obispo Rodríguez, de mi obispo. Este, Él siempre estaba ahí con nosotros. Su hijo Carlos, que fue uno de mis mejores amigos, también iba y me tocaba a la puerta para ir al seminario temprano en la mañana y tuve muchos otros líderes ahí. A pesar de que a lo mejor me veían así como un joven con cabello largo y que venía de otra parte y así, decían, este muchacho, quién sabe cómo será o lo que sea, ¿no? Pero 2 años que estuve en Cuauhtémoc, que parecen pocos, pero para mí fueron como de los 2 años que más marcaron mi vida porque son de los 16 a los 18 años. Entonces, ahí las decisiones que tomas en esa edad son muy importantes en tu vida. Entonces, la familia del obispo, fueron mis amigos, empecé a hacer otros amigos con la familia Bustamante, y bueno, pues puedo decir muchas familias que me apoyaron en el tiempo que yo estuve ahí, hasta que a los 18 años tomo la decisión de ir a una misión. Bueno, la decisión yo creo que ya la había tomado hace muchos años atrás, pero bueno, se llegaron los 18 años, yo me fui a Estados Unidos a trabajar por 4 o 5 meses a Colorado con una tía mía que vivía allá.
a trabajar para juntar dinero para la misión. Después regresé, cuando terminó mi visa de trabajo, regresé y mando mis papeles, ¿no? A la misión. Entonces, ¿Los mandaste desde Parral o desde Cuauhtémoc? de Parral, salieron de Ok. Parral. Sí, salieron de Parral. Y bueno, pues mi llamamiento llegó mi llamamiento. Yo me acuerdo que pues de mi familia, tanto de parte de mi padre como de mi madre, yo fui el primer misionero. Y, y pues la familia pues te pregunta, ¿no? Oye, pero pues ¿a qué va? Decía mi abuelo, pues ¿a qué va? ¿A qué se va? 2 años, pues que estudie, decía. Y decía mi papá, pues sí, pues va a estudiar, pero pues él quiere ir a la misión, ¿no? Entonces, pero todos me apoyaron. La verdad es que tengo una familia muy bonita que siempre me apoyó. Y mi llamamiento llega a la misión Mérida, ¿sí? La misión Mérida, que era Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Ahí llega mi llamamiento. Yo pues súper feliz por ir a la misión, nervioso porque bueno, pues obviamente cuando te vas a la misión, no sé, otros jóvenes, pero yo no me sentía lo suficientemente preparado, pero yo creo que es un sentimiento que a lo mejor tenemos algunos, ¿no? Decir, oye, pues me gustaría saber más cosas, ¿no? ¿Qué voy a enseñar? Pero bueno, voy a la misión, llego a la misión, me toca en la ciudad de Mérida, llego, hay palmeras, hay sol, parece que andas de turista, ¿verdad? Áreas muy bonitas, a donde volteabas había zonas arqueológicas y había vegetación y bueno, yo llegué y estaba encantado en la misión hasta que después de 2 meses llega el líder de zona y me dice, Elder Porras, tiene que hablar a las oficinas de misión. Y dije, bueno, yo verdecito, ¿no? De 2 meses. Dije, pues, y llamo y me dicen, Elder Porras, ha recibido una reasignación de campo misional y tiene que presentarse en las oficinas de misión en tal fecha, ¿no? Pues a mí me sorprendió, dije, pues como regularmente tú no recibes una reasignación a menos de que se divida la misión y bueno, vayas a la misión de enseguida, ¿no? Una cosa así. Yo no sabía qué estaba pasando, pero bueno, pues voy a las oficinas de misión, estamos ahí 50 misioneros y nos leen una carta que manda el Elder Elton Perry, donde dice que hemos recibido una reasignación de llamamiento a otras misiones de México, 50 misioneros. Parece ser que iban a abrir la misión de Cuba, iba a pertenecer a la misión de Mérida, pero no se pudo abrir en ese momento y había un exceso de misioneros. Entonces el apóstol mandó esa carta diciendo qué misioneros cambiaban de misión. Y yo voy a Puebla, llego a Puebla, llego a las orillas de Puebla, ¿verdad? Puebla es muy bonito, no sé si lo conozcas, Sí. pero Puebla es muy bonito, es una ciudad muy bonita, pero las afueras de Puebla, pues es como decir las afueras de Ciudad de México, ¿no? Yo llego a las afueras de Puebla, ¿verdad? Después de venir de Mérida, ¿no? Y dije, bueno, ¿dónde me mandaron, no? Un área donde había tierra y así yo decía, y había peligros porque había vándalos y tenías que llegar temprano a casa, y yo dije, bueno, pues ¿cómo es esto? Yo me puse triste al principio, pero llegué a amar esa área como no tienes una idea. 7 meses estuve en esa área y tuve muchas muy buenas experiencias ahí como misionero. Oye, Pedro, nada, algo interesante. Estaba pensando en eso cuando me platicabas. El clima en Parral es extremoso seco, o sea, y en Cuauhtémoc igual. O sea, en Chihuahua en general hace mucho calor en verano y hace mucho frío en invierno, pero es muy seco. Sí. Cuando llegas a Mérida, llegas a un clima completamente húmedo, o sea, es un choque que yo viví cuando llegué a Tabasco, o sea, llegas a un clima bien diferente al que estás, la forma en que sudas y todo es difícil acostumbrarse. Y luego te mandan de regreso a Puebla, Uh-huh. que está más cerca de la montaña y que aunque no es tan extremoso como Chihuahua, es diferente el clima. De hecho, en algunas partes es hasta bastante frío. Yo no sé Sí. qué tanto tuviste que batallar con la ropa que llevabas pensando voy a estar en Mérida y de repente llegas a Puebla y
digo, clima diferente, al final de cuentas, no sé qué tan complicado fue eso para ti, para tu familia, si la ropa que llevabas te servía también en Puebla o no, o tuviste que hacer algunos ajustes. Yo llegué, me acuerdo que llegamos al aeropuerto de Mérida y salimos al túnel del avión, donde sales de la cabina del avión, y pues, ¿quién tiene aquí puesto la calefacción aquí o qué? Estaba haciendo un calorón increíble. Yo todas mis camisas de manga larga las mandé cortar. Yo llevaba lo que te piden en la misión, que lleves un abrigo, lo que sea, el abrigo lo regalé. Bueno, todo lo regalé. Yo ya llevaba mis camisas de manga corta, todo, y luego me mandan a Puebla, donde hace frío. Entonces, Sí. bueno, pues me acuerdo que había unos pantalones que me gustaban mucho y fui con una hermana que cosía, la hermana, y me hizo más pantalones y me compré otras camisas y bueno, pues allá estábamos ahora en ese nuevo clima. Pero fue muy bonito la misión en Puebla. Tuve un muy buen presidente de misión, muy estricto. Y la hermana Machuca, la esposa también, la esposa del presidente de misión, muy buenos presidentes. Eh, yo tuve una experiencia ahí que yo la recuerdo mucho y fue en esa área precisamente, en Castillotla, donde yo me acuerdo que en la primera área que tuve, regresábamos de noche a la casa por un camino de tierra. Me acuerdo que estaba lejos del área donde íbamos a predicar. Yo lo recuerdo que era un área muy lejos donde íbamos y no había rutas de transporte ni nada. Era un campo donde caminabas, no sé, 3 kilómetros, una cosa así. E íbamos de regreso y de repente un microbús, no te lo encuentras en medio del campo, ¿no? Iba pasando por ahí y nos dijo, Élderes, suban. ¿A dónde van? Yo los llevo. Y recuerdo que esta persona, este hermano, no era miembro de la iglesia, pero estaba escuchando a los misioneros en otra ciudad y se habían cambiado a vivir a Puebla. Y pues nosotros encantados, me dio su dirección y todo, y visítenos porque queremos seguir escuchando y todo. Y lo anoté en un papelito que traía. Y llegamos a la casa y bueno, pues vamos a planear visitar a este hermano y todo, y me di cuenta que el papel donde yo tenía la dirección lo había perdido. Me pudo tanto como no tienes idea, Jesús. Era una familia completa. Y, y bueno, pues seguimos predicando, nunca encontramos a esta familia. 7 meses duré en esa, hasta las últimas 2 semanas que estuve ahí. Me acuerdo de uno de mis compañeros, Elder López. Me dijo, bueno, ¿dónde quieres empezar a tocar puertas? Porque era tocar puertas todo el día. Eran edificios y tocábamos puertas y predicábamos así. Y le dije, debemos ir por acá. No, me dijo, ¿sabes qué? Siento que debemos ir por acá. Llegamos y encontramos a unos niños que estaban jugando. Habían amarrado a uno de los niños de juego ahí en un poste y lo ayudamos a salir de eso. Y le dijimos, ¿están tus papás en casa? Y me dijeron, sí, sí, aquí están. Y podemos hablar con tu madre. Y llegamos y hablamos con la mamá y le preguntamos por el padre. Y me dijo, no, mi esposo no está, dice, regresa porque maneja un microbús, me dice. Y sí, sí, sí. Pues resultó que era aquella familia que 7 meses antes yo había perdido esa dirección. Yo estuve muy agradecido por tener esa oportunidad de encontrarles otra vez y poderles enseñar el Evangelio y verlos bautizarse en la iglesia. Oye, ¿no te reclamó? ¿Por qué tardaste 7 meses en venir? No lo recuerdo, la verdad, y si me lo dijo, a lo mejor ya lo borré de mi memoria, pero bueno, yo creo, una vez que estaba platicando esta experiencia aquí en el barrio, me dijo uno de los hermanos que estaban ahí en el quórum, me dijo, no, hermano, no se sienta mal, lo que pasa es que el tiempo para esa familia era 7 meses después.
Y yo creo que es cierto, yo creo que el Señor nos bendice de muchas maneras. Y como misionero yo fui muy bendecido con desafíos y también con muchas alegrías en mi tiempo en la misión. Yo amé Puebla, me encantó mi misión. Estuve en otras áreas, estuve en la ciudad, estuve en Apizaco, Tlaxcala, estuve en Zacatlán, me encantó. Zacatlán es hermoso, hay gente hermosa ahí. Y así fue mi misión. Regresé a casa después de 2 años de servicio y, y a dedicarme a eso, a regresar a estudiar. ¿Estudiaste ahí en Parral o te fuiste a Cuauhtémoc? Cuando yo regresé, yo quería ir a BYU. Es la verdad, yo quería ir a BYU. Y no pude, porque no me dieron, en ese momento no me dieron mi visa. Entonces dije, bueno, me quedo a estudiar aquí. Y yo me quería ir a estudiar a Chihuahua, la carrera de electrónica. Y cuando yo regreso de la misión, pues regresas con todo el ánimo de la misión y todo esto. Y había una amiga mía, que éramos amigos, que habíamos salido unas veces antes de que yo fuera a la misión, pero ya no era miembro de la iglesia. Y regresé y ella siempre fue familia amiga de la familia y todo. Y yo regresé de la misión y me dieron un llamamiento con los jóvenes adultos solteros. Y yo me la encontré a ella y dije, oye, pues te invito, Beatriz, te invito a la iglesia y a ti y a tu novio, porque conocí a su novio también. Los invitamos a la iglesia y todo, y bueno, pues el novio dijo, no, a mí no me interesa, y Betty dijo, no, pues vamos a ver y conocer y todo. Ella sabía que yo era miembro, sabía que había ido a la misión, me escribía y todo, pero realmente nunca se había así como que interesado. Y empezó a ir a la iglesia y todo, hasta que decidió bautizarse. A mí me tocó bautizarla, y, y, y después de un tiempo, yo jugaba básquet con un amigo mío que se llamaba Juan Martínez. Falleció. Yo le dije, Juan, necesito una novia, una novia, miembro de la iglesia. Pues yo ya regresé a la misión, yo quiero. Y me dice, pues ahí está Betty. Yo no sé qué estás buscando, pues ya habían salido, ya la bautizaste, o sea, qué más buscas, no? Y yo dije, oye, pues es cierto, o sea, yo no sé qué me está pasando. Y ese mismo día fui y busqué a Betty, le invité al cine y le pedí que fuera mi novia y afortunadamente la pensó, ¿verdad? Pero me dijo que sí. Pero después de eso, bueno, la pasamos muy bien y todo, pero yo tenía todavía la idea de ir a estudiar a Chihuahua. Eso fue en Parral. Y pues dentro de 2 meses tenía que ir a hacer el examen de admisión a Chihuahua. Y de alguna manera sentíamos de que, bueno, si yo me iba a Chihuahua, pues Betty decía, bueno, pues si te vas a ir, pues sí, ¿sabes? Y pues yo voy a hacer el examen a Chihuahua, en el TEC de Chihuahua. Ese día en la noche, antes era el Mundial, me acuerdo. México jugaba, era el de, recuerdo que, no sé, pero los juegos eran en la madrugada. Y jugaba México, yo me desvelé viendo el partido de México. Había estudiado bastante, pero cuando fui a hacer el examen, me fue pésimo en el examen. Pésimo, pésimo. No quedé seleccionado. Y regresé y dije, bueno, pues no me quedé. Y entonces decidí empezar la carrera en Parral. Gracias a eso, Betty y yo nos conocimos mejor y después, aun cuando después pedí mi cambio al TEC de Chihuahua, ya sentíamos que teníamos que estar juntos, ¿no? Más que un solo noviazgo. Lo interesante de esto es que después de muchos años, después de casados, de hecho, Betty, estábamos hablando del ayuno en una noche hogar y ella dio su testimonio acerca del ayuno.
Y ella dijo, yo tengo un testimonio muy fuerte del ayuno porque yo sé que es verdadero. Dice, cuando él no lo sabe, me dijo, diciéndome a mí, o sea, estábamos con otra familia, pero cuando Pete, o sea, yo así me decía, me ha dicho siempre, iba a hacer el examen para entrar al TEC de Chihuahua, yo ayuné y le dije al padre, bueno, si él es para mí, pues haz que pase algo y que no se vaya, ¿no? Y pues ahí está el testimonio, ¿no? Quiero pensar que fue por eso y no porque fue un burro para pasar el examen. Digo, Pero, al final has sido buen ingeniero, has tenido buena carrera profesional, entonces yo también creo que tuvo algo que ver, ahora sí que ella tenía bastante fe y te había echado el ojo para algo más. Pete, yo que los conozco, que he visto a tus hijos, son una familia ejemplar, o sea, son una familia muy bonita, este, han formado una gran familia, no sé cuántos años tienen ya de casados, pero yo creo que ha sido maravilloso el ejemplo. Ahora, entras a estudiar ahí en Parral, es una carrera de una ingeniería en electrónica, no es tan sencilla, ingeniero electrónico industrial. Terminas la carrera en Parral, ¿cuántos años fueron? ¿5 años? estuve en Parral nada más un año, Y te fuiste a no, Chihuahua. un semestre, estuve un semestre, pedí mi cambio a Chihuahua. Cuando entré a estudiar a Chihuahua, el TEC, que la verdad es una carrera muy difícil, ingeniería electrónica es una carrera muy difícil. Yo no sabía en la que me metía pero bueno, yo entré ahí y yo extrañaba mucho a mi esposa porque mi esposa éramos novios, ella estudió ahí, es economista, estudió en la UACH, en Economía Internacional en Parral. Entonces ella estaba por terminar su carrera y yo estaba en Chihuahua y ella estaba en Parral, nos veíamos los fines de semana hasta que decidimos casarnos y nos casamos y aún después de casados, eh, ella todavía no terminaba la carrera y hubo un tiempo en que todavía estaba en Parral y yo estaba en Chihuahua. Y antes de casarme, yo tengo un buen amigo también, Sader Torres, que lo conoces. Sí, cómo Este, no. él muy inteligente, Sader, y era maestro de matemáticas en una preparatoria en Chihuahua, en una preparatoria particular. Y yo le dije, oye, Sader, tengo planes de casarme, pero necesito un trabajo. ¿Cómo le hago? O sea, se me cerró el mundo, ¿no? Dijo, no te preocupes, algo saldrá, ¿no? Y después a él le ofrecen un trabajo en otro lugar, un mucho mejor trabajo del que estaba haciendo ahí en la preparatoria. Y me dice, oye, voy a dejar la preparatoria. ¿Cómo la ves? ¿Te avientas a...? Yo estaba en tercer semestre del TEC. ¿Te avientas a dar clases de matemáticas? Digo, pues sí, pues es lo que veo todos los días. Pero pues tú crees que me van a, oye, un muchacho de segundo o tercer semestre del tecnológico ir a dar... No, dice, mira, estaba empezado el semestre, me dice, vamos a hacer esto. Voy a hacer una carta de recomendación para ti. Y tú llegas con el director y dices, mire, le manda esta carta el profesor Sader Torres y te presentas y le dices que si necesita, tú puedes dar la clase. Bueno, pues voy, ¿no? Voy con la carta, se la doy al director y el director la lee y dice, bueno, pues, y era de inmediato, ya no iba a ir. Y le digo, mire, sé que pues es rápido y lo que sea, pero yo sé que está medio semestre, yo soy estudiante, tengo buenas notas en el tecnológico y yo le puedo ayudar a que termine el semestre. Ya terminando el semestre, pues ya usted contrata a quien quiera contratar, pero por lo pronto para que no estén los muchachos sin sus clases, pues yo le puedo ayudar, conozco los temas y todo. Pues no, como que no le dejé más opción. Y me contrató por el final, por el resto del semestre y cuando terminó el semestre, me contrató para el siguiente y me fue dando más materias. Al final me quedé con todas las materias de matemáticas de la prepa, toda la área de matemáticas, desde mate 1 hasta 6, desde álgebra, desde aritmética hasta cálculo integral, los daba yo. Y fue una bendición para mí porque eso fue la respuesta también para poder casarme y saber que iba a tener un ingreso para mi familia. Yo en la mañana daba clases de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde y a las 2 me iba
al tecnológico a estudiar de 2 a 8 o 9 de la noche, todos los días, hasta que mi Y esposa se vino a Chihuahua. esto nos sirve, Peter, para hacerles ver a las personas que en ocasiones tenemos miedo, híjoles, no sé si casarme o esperarme. Al final, si decides casarte luego regresando a la misión, aunque no has estudiado, está bien. Si decides estudiar primero y después casarte, está bien. Si decides casarte en medio de la carrera, está bien, la decisión es tuya. Pero esto es un claro ejemplo que nos estás dando de cómo cuando tienes fe, cuando encontraste a la persona indicada, la amas y dices, vamos a casarnos, se fueron abriendo las puertas y al final pudiste dar clases, pudiste tener un ingreso en lo que terminabas la carrera y bueno, los beneficios o las bendiciones ahí están palpables en la familia que has formado y en todas las cosas que has logrado. Así es. Sí, la verdad es que es un testimonio para mí, porque ni siquiera yo, fue un testimonio para mí, porque yo me acuerdo que cuando éramos novios, Betty y yo, escuché un discurso del presidente Hinckley donde desafiaba a los jóvenes que habían regresado a la misión a casarse. Yo decía, bueno, pues es que en Estados Unidos es otra cosa, en Estados Unidos hay trabajo y todo, es lo primero que piensas, ¿no? Así es. Después dije, bueno, pues si es una promesa, ¿verdad? Y el profeta lo está diciendo, bueno, pues, ¿por qué no lo ponemos a prueba, no? Y yo tuve un testimonio muy fuerte de que era lo correcto y era lo que había que hacer. Y la verdad ha sido, el haberme casado en ese momento para mí ha sido una bendición, porque me abrió a mí todas las puertas. Yo no sé, yo creo que fue porque cuando te casas joven, sientes la necesidad de progresar, sí o sí. O sea, te exiges a ti mismo poder hacer las cosas, porque sabes que ya después tuvimos a Benjamín, a mi hijo el mayor, y sabes que tienes una familia y tienes que aprovechar las oportunidades y todo eso. Cuando yo termino la carrera en Chihuahua, entro a trabajar a una de las maquiladoras de Chihuahua. Entro como practicante con un muy buen ingeniero que me enseñó mucho, y me contratan. Dejé las clases porque ya no podía con las dos cosas. Y después cierran como, bueno, a lo mejor muchas personas no saben, pero las maquiladoras, así como están hoy, mañana no sabes si están. En Chihuahua las cierran, las venden, las cambian de lugar y se la llevaron a Ciudad Juárez. Y me ofrecieron irme a Juárez, pero no, yo Juárez, no se me hacía vivir en Juárez, y me hacía una ciudad grande y difícil para llevar a un niño, a mi bebé pequeño, y mi esposa está embarazada de mi segundo hijo, y tomamos una decisión crucial, que fue, bueno, yo me iba a quedar, me iban a liquidar, entonces me iba a quedar sin trabajo. Mi esposa estaba trabajando, pero decidimos regresar a Parral. Regresamos yo regresé a buscar trabajo, y cuando regreso, mientras encuentro trabajo, imprimo volantes de clases particulares de matemáticas, me acuerdo, y me voy a las escuelas, afuera de la escuela, a entregar a los padres, y eso fue lo que me salvó durante 2 o 3 meses, mientras encontraba yo trabajo. Yo iba y daba clases particulares a los muchachos, y les iba bien. Los padres veían que les iba, y pues yo tenía la experiencia de haber sido maestro, me sirvió eso. Hasta que me llaman de un trabajo ahí en Parral. Es una fábrica de molduras de madera, y me entrevistan, y resulta que el director de la empresa que me hace la entrevista es egresado del TEC de Chihuahua, de la misma carrera en la que yo había estado. Entonces, pues me dice, pues, bienvenido, y entro a trabajar ahí. Al entrar ahí, entro como ingeniero, a secas, ¿sí? Y el gerente de producción, el gerente de planta se enferma, le da un cáncer, y deja de ir a trabajar. Y el director de la empresa me dice, oye, pues no está, alguien tiene que entrarle ahí, a hacer planos, a hacer diseño de maquinaria, y le entras. Pues le entro.
y tuve que aprender a hacer diseño de maquinaria, el diseño de piezas, y luego después regresan ingeniero y me dejan a mí una parte de proyectos. Y lo comento esto porque esto yo creo que para mí esto yo creo que es como algo que también cambió mi vida, porque al estar en proyectos, en ingeniería, uno de los proyectos que me toca hacer es poner la red de comunicaciones, la red de datos, y, y adecuar un software que se había comprado, que no lo estaban implementando y que se había quedado a medias. Y yo, además de los demás proyectos que hacía, pues me asignan ese proyecto. Y empezamos con ese proyecto, lo terminamos, y una tía que trabajaba en Cuauhtémoc, que trabaja en Cuauhtémoc, me llama y me dice, oye, ¿sabes que estamos buscando un ingeniero en sistemas? ¿Te conoces algún amigo que se quiera venir a trabajar acá a Cuauhtémoc? A Rubio, porque ni siquiera es Cuauhtémoc, que Rubio es un pueblo todavía más lejos. Uh-huh. Y le decía, no, pues yo hablaba con mis amigos y pues no, nadie quería. Hasta que me dice una de las veces, oye, pues es que ya me están pidiendo. Le digo, bueno, es que le digo, nadie quiere irse hasta allá. O sea, mis amigos que conozco son de Chihuahua y pues irse de Chihuahua a Rubio. Bueno, la gente que no sabe, pues decía, oye, pues es un cambio abrupto, ¿eh? En tu vida. Entonces, le digo, me dice, pues diles a tus amigos que se les paga bien. Digo, bueno, a ver, ¿cuánto es pagarles bien? Porque yo, pues, estaba muy a gusto en mi trabajo y todo, pero bueno, pues no era una empresa muy grande y todo, y ya, pues, me dijo, oye, pues, ¿de qué se trata el trabajo, no? Sí estaba bien. Y me dice, pues mira, es que estamos haciendo un proyecto, vamos a meter un software que va, y me empieza a platicar, un software que es muy conocido a nivel mundial, que es el SAP. Y yo no lo conocía, dije, no, yo no sé, pero yo estoy en proyectos, mira, si quieres pido mis vacaciones, voy, te ayudo en lo que pueda, porque tenía que salir de un tema que ya tenía que empezar con ese proyecto, y ya me dice, ¿no? Ya voy, y estoy ahí una semana con ella y ayudándole y todo, y me dice ella, bueno, pues, ¿cómo ves? ¿Te gusta? ¿Crees que puedes con esto? Está ahí la vacante. Dije, pues vamos, adelante. Y cambio de ingeniería, ¿verdad? Cambio a la informática. Y duré 10 años en esa empresa. Bueno, en esa empresa en México. En Rubio, en Cuauhtémoc, regresé a Cuauhtémoc. Las personas que conocieron a aquel jovencito de cabello largo, dijeron, llegué a Cuauhtémoc, fue cuando tú eras presidente de Estaca en ese entonces. Yo llegué y me llamó como consejero del obispado. Yo ya había trabajado con los jóvenes en Chihuahua, cuando me llamaron al sumo consejo, me acuerdo, me tocaba organizar las conferencias de Estaca y todo eso. Yo me iba muy bien con los jóvenes, y yo creo que vieron y dijeron, bueno, pues estamos a ponerlo ahí con los jóvenes, tenemos una vacante ahí en el sumo consejo, y bueno, pues yo ya tenía esa experiencia con los jóvenes. Llego a Cuauhtémoc y me llaman como consejero del obispado, y después de un tiempo pasan cosas muy, muy interesantes en Cuauhtémoc. Se crea un distrito en Cuauhtémoc, que es el primer distrito que hay en Cuauhtémoc, que fue una alegría para todos, después de ser 2 barrios que pertenecíamos a la Estaca Chubisca. Sí, ahí me tocó ese cambio. Me tocó ese cambio de dejarlos ir para crecer, o sea, buscando que, dependiendo de la misión, crecieran como distrito hasta convertirse en Estaca, que todavía no se logra como Estaca, pero han de estar a nada por el crecimiento que han tenido. Sí, la verdad fue un cambio que a todos nos ayudó mucho, porque desarrolló mucho liderazgo. Hermanos que por ahí no teníamos llamamiento, nos empezaron a llamar y todo, y entonces en esos 10 años que estuvimos en Cuauhtémoc, que se dice rápido, pero son 10 años, pues tuvimos muy buenas experiencias con la gente de Cuauhtémoc, que para nosotros es nuestra segunda casa, si no es porque nacimos en Parral, pero Cuauhtémoc, después yo fui llamado a ser presidente de rama, en una de las ramas ahí en Cuauhtémoc. Me acuerdo de un hermano que pasaba a testificar y decían,
ven a este muchacho que está aquí de presidente de Rama. Yo lo conocí cuando tenía el pelo largo y venía y andaba con una camiseta de colores y todo. Entonces fue como que regresar a eso, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy bonita. Entonces, pues yo empecé ahí, cuando estaba antes de ser presidente de Rama, estuve en la presidencia de distrito y fue cuando empezó lo de Pathway, que Pathway fue pues una noticia muy importante. A lo mejor muchos no lo ven así, pero cuando llegó ahí a Cuauhtémoc, el presidente Marín dijo, bueno, pues está esto, dijo. Y si queremos que alguien empiece aquí, pues tenemos que ser nosotros. Y nos metimos ahí en la presidencia, entramos a Pathway. Los que no sepan más o menos qué es el Pathway, pues es un programa de la iglesia que permite a las personas que quieran estudiar, aunque ya estén trabajando, les da la oportunidad de nivelarse en inglés para que tengan la posibilidad de entrar a estudiar a una universidad de la iglesia vía online y puedas tener un grado para que puedas tener un mejor ingreso, un mejor trabajo. En ese tiempo pues era desconocido y todo, pero nos aventamos, ¿no? Entramos y empezamos a estudiar ahí en Pathway un año. Me acuerdo que fue difícil porque me acuerdo que fue Life Skills, una de las primeras materias que tuvimos, luego tuvimos matemáticas y luego tuvimos gramática. Un año es un curso de nivelación, o sea, para mí que ya había salido hace, no sé, 10 años de estudiar, pero bueno, dije, pues, vamos a entrar y terminé. Y si sacas una buena nota, tienes la oportunidad de entrar a un grado en BYU Idaho. Y yo dije, bueno, pues tengo bueno, ya no 10 años, tengo 7 años trabajando aquí en informática y no tengo nada que avale mis estudios de informática. Pues voy a estudiar una certificación en sistemas computacionales. Entonces me meto y empiezo a estudiar, duró 2 años, saco la certificación y pues para mí hasta ahí ya dije, pues ya lo tengo, ¿no? Y ya por lo menos pasa cualquier cosa, pues. Pero luego después se puso bueno, en Cuauhtémoc se pusieron a poner las cosas un poquito violentas por el tema del narcotráfico y todo esto. Entonces pasó una tragedia con una buena amiga, compañera del trabajo, que fue asesinada por error en uno de estos encontronazos que hubo y a nosotros nos daba miedo porque era algo que podíamos ver muy cerca, ¿no? O sea, lo veías muy cerca en Cuauhtémoc, es un gran lugar y todo, pero también, como dijiste tú, es el paso a la sierra y lo que sea, ¿no? Como hay en muchas partes, ¿no? Bueno, entonces estábamos un poco inquietos, mi esposa y yo, de decir, oye, pues los muchachos, Benjamín ya tenía 16 años y pues ya andaba con que quiere ir con los amigos aquí o allá y no lo dejábamos mucho por lo mismo. Y entonces cuando pasa eso con esta compañera, me mandan aquí a España, me mandan a España a aprender un software para implementarlo en México. Viajo a Madrid, conozco al encargado del área de informática de la empresa en la que yo trabajo estaba trabajando ahí en Cuauhtémoc, que es una empresa española que tiene fábricas en muchas partes del mundo. Pues una de ellas la tiene ahí en Cuauhtémoc, precisamente por el, el trabajo de los menonitas que hacen queso y todo, y se manejan mucho los lácteos y la empresa se dedica a los lácteos, entonces es un lugar perfecto para estar. Entonces, después de esto, surge la necesidad aquí en España de una persona con un perfil como el que tengo yo. Y bueno, pues hablo con el encargado de aquí, le digo, pero pues, ¿qué te parece? O sea, pues, yo conozco, cumplo con el perfil y todo, y me dijo, bueno, pues, por mí, encantado.
y haz lo necesario allá para ver si puedes venir y todo. Y una de las cosas que necesitas para que te contraten es tener una profesión que avale el que tengas que venir a trabajar de otro país, ¿no? Y las dos cosas que me sirvieron fue, uno, mi carrera de electrónica, pero sobre todo como el puesto al que yo venía era de informático, el que me sirvió fue mi certificado de BYU Idaho, realmente. Entonces, a esto voy con lo que te decía antes de que cómo el Señor te va llevando de la mano en ciertas cosas, ¿no? Desde las conferencias de juventud, el de haber ido a Chihuahua, el haber entrado a esa empresa pequeñita, pero en proyectos, haber tenido ese proyecto, la invitación de mi tía a trabajar y todo eso, pues al final me ofrecieron venir aquí a Madrid y acepté, ¿Cómo fue el cambio de una ciudad pequeña como Cuauhtémoc a Madrid, que es un monstruo? Es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo y debe ser impresionantemente hermosa, pero cómo fue ese choque cultural? ¿Fue muy difícil para tu familia? No. Bueno, yo creo que para nosotros no fue tanto por la iglesia, porque yo creo que cualquier otra persona viene y bueno, es adaptarse a la gente y todo. La verdad es que la gente es muy buena aquí en Madrid, es muy amable, es muy buena la gente aquí en España en general, pero en Madrid más porque hay gente, como dices tú, hay gente de todas partes del mundo. Pero al venir a la iglesia, eh, pues te reciben, te reciben. Aquí hay algo peculiar de que yo creo que el 60 o 70%, si no es que más, de los miembros aquí activos son latinos. Entonces, sí, 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 hay mucho más miembro latino que español. Entonces, llegas y pues llegas otra vez a lo mejor, no muchos mexicanos, pero con gentes de Ecuador, de Nicaragua, de Venezuela, de Colombia. Y nosotros teníamos una buena experiencia porque nuestros mejores amigos son, o uno de nuestros mejores amigos son venezolanos, la familia López. Ajá. Y venimos acá y luego conocemos a alguien de Venezuela y decimos, nuestros amigos, mejores amigos son de Venezuela también. Y nos empezamos a llevar muy bien con la gente aquí, muy bien. La verdad es que yo me siento muy, muy agradecido, muy bendecido por cómo se han dado las cosas. En el trabajo sí soy el único que es de fuera, o sea, que no es español, pero la verdad es que es un excelente trabajo, todos te respetan tu trabajo, lo que haces, y es una ciudad muy, muy acogedora con la gente de fuera. Entonces, así es al llegar aquí. Y mira, es padrísima tu historia, Pedro, porque vienes de una ciudad pequeña, en medio de un estado con poca población al norte de México. El destino te lleva a entrar a trabajar en esta empresa, en algo que es diferente a tu carrera. Decides validar tu experiencia profesional con el estudio a través de Pathway y eso te permite llevar a tu familia a un a un estilo de vida completamente nuevo. Abres el mundo para tus hijos, viviendo ahora en Madrid, España, eh, poniendo en alto el nombre de México, ahora sí que de Parral para el mundo, y, Para el mundo. y bueno, dando una oportunidad de mejorar las oportunidades de vida para tus hijos que están justo en una edad crítica, ¿no? Y no porque en Parral o en Cuauhtémoc o en Chihuahua no hubieran tenido buenas oportunidades, pero al final les abres el mundo, les abres un panorama diferente. Ahora, yo te conozco y sé que durante tu vida has tenido muchas oportunidades de servicio. Fuiste presidente de rama, estuviste en la presidencia de distrito, fuiste consejero del obispo, sumo consejo, o sea, siempre has estado sirviendo y mucho a la juventud. Me llama la atención porque en ocasiones cuando nos vamos, por ejemplo, en mi caso que me vine a Utah, en tu caso que te vas a Madrid, en ocasiones pensamos, híjoles, ya no vas a tener oportunidad de servir como lo estabas haciendo.
Ujú. Antes de empezar la entrevista me comentaste tu llamamiento que tienes ahí en Madrid y me dio muchísimo gusto. Platícanos, por favor, ¿cómo estás sirviendo hoy al Señor, aún estando en un país completamente diferente, en una cultura diferente? ¿Cómo el Señor te necesitaba ahí para poder servir? Pues yo llego aquí, bueno, llegas, como dices tú, pues llegas con bueno, toda la vida, sobre todo en Cuauhtémoc, que pues todos servimos, ¿no? Porque somos pocos y todos tenemos que servir, ¿no? Llegas aquí donde hay gente de todas partes, donde obviamente nadie te conoce ni nada, y pues yo llego y a los 2 meses me llaman como secretario financiero del obispo, y un llamamiento que yo nunca había tenido, pero que me gustó mucho, y estuve trabajando en ese llamamiento alrededor de un año con el obispo y todo, y en julio del año pasado, o sea, al año de que estuvimos aquí, me llaman a entrevista, me llama el presidente Estaca a entrevista, a mi esposa y a mí, y le digo, ándale, ya te van a llamar en algo del Estaca y quieren ver si te apoyo, le digo, pero yo te apoyo, yo te apoyo. Pero cuando hablamos con el presidente Estaca, me dice que van a dividir el barrio, ya es un barrio grande, y que el Señor me extiende el llamamiento como obispo del barrio que se va a quedar. Y a mí me sorprendió totalmente ese llamamiento, porque en primer lugar no te lo esperas porque llegas, pues es nuevo, es el hermano de México que, no sé, o sea, yo imagino a la gente que está aquí, de hecho muchas personas cuando me sostuvieron en la conferencia esta acá que hubo, eh, pues mucha gente no me conocía. O sea, sí, era el que secretario de financiero y ya después ahora pues he conocido a los hermanos y la verdad es que pues no sabemos, ¿verdad? El Señor um, pues así es, así trabaja y así nos ayuda a progresar. Ahora tengo la bendición de trabajar con los jóvenes porque el obispo pues ese es su deber, aparte de los demás que tenga, pero ese es el más importante yo creo. Mis hijos son jóvenes, tengo a mi hijo Benjamín, que, bueno, ya acaba de cumplir 18 años, irá a la misión en unos meses más. Está Daniel, mi hijo de medio, que tiene 15 años. Y está Carlitos, que va a cumplir 8 años pronto. Entonces, me encanta estar con ellos porque este llamamiento me permite estar con ellos, me permite jugar con ellos, enseñarles. Y pues es una responsabilidad bien grande estar aquí. Es un hermoso barrio en el que estoy, toda la gente tiene deseos de trabajar pues yo tengo deseos de aprender y hacer lo que pueda hacer para hacer que crezca la obra y bendecir a las personas que se puedan bendecir pues eso es, yo nunca pensé, ¿verdad?, llegar aquí y ser llamado como obispo y pues ahora pues es lo que me ha tocado hacer, o es lo que el Señor ha pensado en su sabiduría, que era lo que yo necesitaba, ¿no? Entonces, pues esa es mi experiencia. Y mira, Pedro, tú eres un ejemplo, digo, Betty y tú juntos como familia, con tus hijos, son un ejemplo de que cuando se pone al Señor en primer lugar y cuando tienes fe, las cosas se van acomodando. Es interesante cómo aquel niño que recorría las calles de Parral, que se iba al monte a jugar, que se la vivía en las canchas de la capilla, en un pequeño poblado, en un distrito, en una ciudad que pudiera parecer desapercibida en la geografía nacional, hoy en día tiene la oportunidad de servir en España, en Madrid, a sus hermanos como su obispo y con humildad reconocer que está aprendiendo y que veo cómo puedes amar, cómo amas a los hermanos allá y cómo, a pesar de que muchos no te conocían o no los conocías por el poco tiempo que tienes allá, cómo el Señor, eres un instrumento en manos del Señor para bendecir las vidas de ellos, mientras Él está bendiciendo la vida de tu familia, dándoles todo lo necesario con un buen trabajo y con oportunidades de vida del otro lado del mundo. Tu historia también me parece muy interesante porque en ocasiones tenemos dudas sobre los programas y yo recuerdo que muchos decían, muchos de mi generación, necesitamos un Vigo Ayú en México y el Señor inspira a nuestros líderes
y abren el pathway como un camino para aquellos que quieran estudiar en BYU puedan hacerlo sin importar dónde estén y que al final la certificación, o sea, ya sea el associate o el bachelor degree que tú hagas a través de los estudios en línea, tiene la misma validez que si lo hubieras estudiado estando en Idaho para BYU. Y cómo el hecho de que tú buscando establecer el programa en Cuauhtémoc hayas decidido, bueno, voy a estudiar, hoy en día te permite o te abre el mundo para que puedas estar en Madrid y cómo todo se fue acomodando. Esto también es un testimonio de que el Pathway y el programa de BYU Idaho son programas inspirados que quien los quiera aprovechar, sin importar dónde esté, te puede dar muchas oportunidades en tu vida profesional. Pero Sí. la verdad es que te agradezco mucho que hayas querido platicar con nosotros. Al Es una contrario. historia bien, bien impresionante. Me conmueve ver cómo el Señor te ha ido llevando de la mano y me siento ansioso, emocionado de ver lo que el Señor tiene para ti en el futuro y cómo va a poder seguir haciendo milagros en la vida de los demás gracias a tu servicio, a tu ejemplo y a la forma del estilo de vida que tienes. Ahora, un último comentario. Siempre me gusta terminar la entrevista porque al final hay jóvenes que nos escuchan, no hay hermanos mayores como yo o aún mayores que les gusta seguir el programa. Y siempre creo que es muy valioso, y ahora que conocen tu historia, que nos compartas un consejo de vida. ¿Qué consejo le darías, Pedro, a aquellos que nos escuchan, ya sean jóvenes, ya sean mayores, sin importar la época en su vida? ¿Qué consejo de vida nos darías después de que tenemos la oportunidad de conocer tu historia? Bueno, yo creo que ayer precisamente estaba platicando con una jovencita y yo le decía, dentro de las cosas que ella me decía, pues como todos los jóvenes, ¿verdad? Que tienen preguntas acerca de la vida, de quién es Dios, de si es verdad o no es verdad. Y yo le decía, lo más importante en una persona es que tengas un sentido de identidad, que sepas qué es lo que, qué es lo que crees, qué es lo que quieres y lo valores y lo defiendas y trabajes y luches por ello, porque no hay nada peor que andar en la vida como un barco sin vela, ¿no? A donde te va llevando la vida, ¿no? Y yo te lo digo porque yo cuando recibí mi bendición patriarcal, que es una bendición que se da a los jóvenes que van a tomar decisiones importantes en su vida, yo recuerdo que fui a Chihuahua por mi bendición patriarcal antes de ir a la misión. Y yo iba solo, igual, tú sabes que en Parral no había patriarca porque era un distrito, y me manda el presidente de distrito, pues vamos, vaya por su bendición patriarcal, y voy solo en el bus y todo, y llego, y pues como un joven de 18 años, ¿no? No esperas más que llegar, sentarte y ver qué pasa, ¿no? Pero cuando estaba ahí, el patriarca me hizo una pregunta que yo la recuerdo hasta el día de hoy, y él, antes de empezar a platicar más conmigo, me dijo, hermano Porras, ¿qué es lo que más deseas tú en esta vida? Y yo recuerdo mi respuesta y me sorprendió porque al no estar preparado para la pregunta, pues respondes lo que realmente piensas, ¿no? Y sientes. Y yo le dije, lo que más deseo en mi vida es una buena esposa, miembro de la iglesia, que me ayude a tener una familia y a ser feliz durante toda mi vida. Y me sorprendió, aún a mí me sorprendió esa respuesta, pero para mí esa ha sido como mi bandera durante toda mi vida. El Señor me ha bendecido con una gran esposa. Yo amo mucho a mi esposa, es lo mejor en mi vida. Si ahora se ha tratado de hablar de los logros o de esto, lo otro, ninguno de estos habrían sido sin ella. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros necesitamos encontrar hacernos esa pregunta como si el patriarca te hubiera preguntado, ¿qué es lo que más deseas en tu vida? ¿No? Y si es una meta que va a ser para tu bien y para el bien de otras personas, Dios te va a llevar de la mano para que lo cumplas y para que lo logres. Y yo
estoy muy agradecido porque yo soy muy feliz. Al lado de mi esposa y de mis hijos, yo soy muy feliz. Y yo creo que el Señor me ha bendecido con eso. Entonces, para cada quien será algo, ¿verdad? Pero como yo le decía a esta joven ayer, busca eso. ¿Qué es lo que deseas en tu vida? ¿Qué es lo que te va a hacer feliz? Y que ese sea tu sentido de identidad. Defiéndelo y trabaja por ello. Y si hay algo que yo podría aconsejar o lo que se puede llamar consejo, yo creo que eso sería. Gracias, Pedro. Y bueno, amigos, esto fue Pedro Porras en Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Jesús. Gracias a todos.